Muy buenos días a todos ustedes, queridos hermanos y hermanas ahí en sus casas. Hoy estamos en el tercer día de oración por la unidad de los cristianos. Esta mañana el Santo Padre, justamente en su catequesis que hace todos los miércoles, habló de la importancia de esta oración para que todos los que seguimos a nuestro Señor Jesucristo lo hagamos cada día con más ahínco, con más fe, con más devoción. Entonces, esta celebración eucarística, que esta sea la primera intención, orar porque protestantes, evangélicos, ortodoxos, coptos, luteranos, católicos, todos vayamos realmente hacia la unidad. ¿Y cómo lo logramos? Viviendo en el amor, viviendo en Jesucristo. Y hoy celebramos la fiesta de San Fabián. Es un papa que fue el papa número 20 de la historia, y él fue papa entre el año 236 y 250. Fue una época donde él dividió a Roma en 7 especies de provincias para poder acompañar bien los cristianos, y a cada sector le dedicó un diácono. Y también él es el que va a organizar la fiesta, una parte de la fiesta de la Semana Santa, particularmente el Jueves Santo, e instituyó la bendición del Santo Crisma, con el cual somos consagrados los bautizados, después el momento de la confirmación y después los que van a ser ordenados sacerdotes, obispos. Él murió mártir en razón justamente de que era cristiano, y en esa época las persecuciones eran muy feroces. Y también hoy es la fiesta de San Sebastián. San Sebastián es un soldado romano y era el encargado de toda la guardia del pretorio. Y cuando el emperador Máximo se dio cuenta de que era un cristiano, pues hizo todo lo posible para que abjurara de su fe, y porque lo apreciaba como soldado. Sin embargo, él se mantuvo firme en su decisión de ser cristiano. Entonces lo condenó a ser aseteado, o sea que sus propios soldados, después de haberlo desnudado y atado a un árbol, le dispararon flechas y así lo sacrificaron. Él es patrón de todos los que se dedican a cuidar los enfermos en periodo de peste. En este día particular que estamos nosotros en esta pandemia, encomendemos todos nuestros enfermos, toda la gente que está sufriendo directamente o indirectamente por esta pandemia, a la intercesión de San Sebastián. Iniciamos pues nuestra celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el príncipe de todos los mártires, esté con todos ustedes. Al iniciar esta Eucaristía, le pedimos a Dios perdón, porque no siempre nosotros nos mantenemos en esa fidelidad al Señor, y a veces cuando debemos de dar testimonio, pues no lo hacemos. Digamos con mucha fe: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor. Cristo, piedad. Cristo, piedad. Piedad.
Oh Dios, gloria de tus sacerdotes, por la intercesión de tu mártir San Fabián, te pedimos que nos concedas avanzar por la participación en su misma fe y por la dignidad de su servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura de la carta a los hebreos. Hermanos, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, cuando Abraham regresaba de derrotar a los reyes, lo abordó, lo bendijo, recibiendo de él el diezmo del botín. Su nombre significa Rey de Justicia y lleva también el título de Rey de Salem, es decir, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía. No se mencionó el principio de sus días ni el fin de su vida. En virtud de esta semejanza con el Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y esto resulta mucho más evidente si surge otro sacerdote a semejanza de Melquisedec. Que lo sea no es virtud de una legislación carnal, sino en fuerza de una vida imperecedera, pues está atestiguado: tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Oráculo de mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Desde Sión extenderá el Señor el poder a tu cetro. Somete a la batalla a tus enemigos. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo entró Jesús otra vez en la sinagoga, y había allí un hombre con parálisis en un brazo. Estaban al acecho para ver si curaba en sábado y acusarlo. Jesús le dijo al que tenía la parálisis: levántate y ponte ahí en medio. Y a ellos les preguntó: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvar la vida a un hombre o dejarlo morir? Se quedaron callados.
Echando en torno una mirada de ira y dolido de su obstinación, le dijo al hombre: extiende el brazo. Lo extendió y quedó restablecido. En cuanto salieron de la sinagoga, los fariseos se pusieron a planear con los herodianos el modo de acabar con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras del Santo Evangelio borren todos nuestros pecados. Amén. Bien, entonces continuamos leyendo la carta a los Hebreos. En esta parte se resalta la figura de un sacerdote de la antigüedad, que es Melquisedec. No se conoce de dónde venía ese sacerdote, no se conoce su familia, simplemente es sacerdote del Dios Altísimo. Y es quien recibe a Abraham después de haber batallado contra aquellos que le estaban haciendo un poco la vida difícil. Y él había ganado unas batallas, traía un botín, y ante la bendición que recibió de Melquisedec, él le responde dándole el diezmo, el 10% de lo que él había conseguido en esas batallas. Esto, acuérdense que ayer habíamos hablado de la importancia de la bendición, cómo Dios nos bendice, y nosotros todos debemos de ser una bendición para los demás. De ahí la importancia que papá, mamá bendiga a sus hijos siempre, cuando llegan, cuando salen, en todo momento. Y no solamente cuando están pequeñitos, sino también adultos. Es una bendición sagrada. Aquí se habla de la bendición de Melquisedec, de un sacerdote que no estaba, digamos, dentro de la familia de la familia de los levitas, que era la familia sacerdotal. Y esta familia sacerdotal es la de Leví. Y como es la familia de Leví, de la familia de Leví eran los que se ocupaban del templo, del templo, de presentar las ofrendas del pueblo, hacer los sacrificios, etc. Aquí este sacerdote no tiene nada que ver con ellos. Y por eso es como una anticipación de el Señor Jesús, que es el Hijo del Eterno Padre, que es el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Y entonces, ¿qué significa eso? Significa que Él es el sacerdote que no tiene ni principio ni fin. Y Jesucristo, acuérdese que es el enviado de Dios, que como estaba ya desde siempre en Dios, no tiene principio y tampoco tiene fin, porque Dios no tiene fin, Dios es eterno. Por eso dice: tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. O sea, que es sacerdote imperecedero, que es por siempre. Y de ahí que si Melquisedec era el intercesor entre unos pueblos y Dios, aquí Jesús es el intercesor en las dos direcciones, de Dios hacia la humanidad, o sea que nos da todas las bendiciones a nosotros, y es el intercesor de nosotros hacia Dios, o sea, presenta todas nuestras súplicas, todas nuestras necesidades, toda nuestra alabanza a Dios va siempre a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa es la importancia de esta lectura de hoy, hacernos comprender que Jesucristo es el sacerdote por excelencia. Los levitas, que eran todos de esa tribu de Leví, tenían un sacerdocio que les venía por la sangre.
Así ellos no tuvieran la vocación de ser, digamos, entre comillas, muy rezanderos, muy cercanos a Dios, pues eran sacerdotes de por sí, automáticamente. En cambio, en los sacerdotes que tenemos hoy, por ejemplo, en la iglesia, entre los cristianos, son sacerdotes que son llamados por Dios, son sacados del pueblo. No es que sean sacerdotes porque pertenecen a una casta, como en el caso de los levitas, sino porque Dios mismo los escoge en el seno de sus familias, porque reciben esa vocación. Entonces, nosotros hoy en particular pensemos primeramente en el sacerdote como tal, que es Cristo Jesús, y después por participación en nosotros sacerdotes, los obispos, el Santo Padre, etcétera, que tenemos esa misión de representar a Cristo aquí en la tierra. En el Santo Evangelio se presenta un paralítico mientras que Jesús está allí anunciando la palabra de Dios, y entonces lo cura, pero el problema es que ese día es el sábado, y se supone que el sábado no se puede trabajar, y se considera la curación como un trabajo. Pero acá Jesús lo hace de manera fuerte. ¿Por qué? Porque dice, él pregunta, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Y ellos se quedaron callados. O sea, que Jesús quiere hacerles caer en cuenta, como también en el texto del día de ayer, cuando ellos iban comiendo de las espigas mientras pasaban por un campo de trigo, quiere hacerles caer en cuenta que antes que la ley tiene que ser la persona humana, tiene que ser el bien de la persona humana. Y esto es esencial también para nosotros hoy. A veces nosotros, y eso nos puede pasar a nosotros como católicos, que le damos mucha más importancia a la puesta de un florero en un determinado lugar, que el candelabro tiene que estar así, que es que la oracioncita tiene que ser así, que es que tenemos que rezar el rosario es con una camándula roja porque así se lo reveló no sé a quién. No, por Dios, esas cosas no. Y por eso a veces nos peleamos, por eso a veces nosotros nos ponemos en enredos y en divisiones entre nosotros. No. Lo primero es Dios, lo segundo es la persona humana, lo demás, las leyes, eso hay que dejarlo en un tercero, cuarto, quinto lugar por allá. Lo primero es realmente la dignidad de la persona humana. Y miren que Jesús, frente a esta incoherencia, a esta tergiversación de los valores, Jesús le da rabia, dice, echando en torno una mirada de ira y dolido de su obstinación, le dijo al hombre, extiende el brazo. Pero miremos esas emociones y esas manifestaciones de Jesús, la ira, y en otras traducciones dice la tristeza, aquí dice dolido, ira y tristeza. Esas emociones son propias de todo ser humano, muestran que Él es un ser humano, pero al mismo tiempo muestra que Él es Dios al curarlo. Entonces en este día pensemos en eso, que las personas estén por encima de todas otras cosas que queramos hacer, que siempre esté el sujeto, el hombre, la mujer, el niño, el anciano, la persona que está en dificultad, por encima de cualquier otro interés. Y tanto más en estos tiempos de pandemia, donde necesitamos que realmente nos preocupemos de estar muy atentos los unos de los otros. Así sea. Y ahora presentémosle al Señor nuestras intenciones de oración y digamos confiadamente, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Oremos por el Santo Padre para que Él sea un artífice de la unidad, no solamente al interior de nuestra Iglesia Católica, sino que sea un profeta de unidad con todas las demás iglesias que se dicen cristianas. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que unos y otros, una iglesia y otra iglesia, aprecie la otra iglesia como la propia, de tal manera que poco a poco vamos trabajando para que el sueño de Jesús
la unidad se haga una realidad. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Oremos por todos los enfermos, particularmente aquellos que están muy graves en los hospitales, para que logren salir adelante con la ayuda de Dios, con la ayuda de la ciencia y ayudado con nuestras oraciones. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Oremos por todos aquellos que están en las prisiones. Uno de los apostolados que hacía San Sebastián era de animar los cristianos que estaban en prisión, y los acompañaba, les ayudaba, les fortalecía. No olvidemos las personas que están en prisión y particularmente los que están en las prisiones por ser cristianos, sobre todo en los países musulmanes. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Oremos por la gente de Etiopía, por que están viviendo una época de terror. Hay muchas masacres allá en ese país, sobre todo en la región del Tigre. Que el Señor Todopoderoso les ayude a llegar a la paz. Igualmente pidamos por otra nación que sufre bastante los problemas étnicos y religiosos, en Nigeria. Allí la situación es grave. Roguemos al Señor. Atiende, Padre de bondad, estas súplicas que con fe te hemos dirigido, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como el pan y el vino que aquí ofrecemos, traemos también aquello que somos: trabajo, dolor y alegría. A ti queremos ofrecer. Toma todo, Señor, en tus manos nuestro día. Toma todo, Señor, transformando en amor. Toma todo, Señor. Recibe, Señor, este sacrificio para tu gloria. Tu pueblo ofrece en honor de San Fabián Papa y de San Sebastián, y concédenos alcanzar eterna salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias, Señor, Padre, fuente de toda bondad, porque has reunido por medio del Evangelio de tu Hijo a hombres y mujeres de todos los pueblos, lenguas y naciones en una única iglesia, y por ella, vivificada por la fuerza de tu Espíritu, no dejas de congregar a toda la humanidad en la unidad. Ella manifiesta la alianza de tu amor, ofrece incesantemente la gozosa esperanza del reino y resplandece como signo de la fidelidad que nos prometiste para siempre en Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, con los ángeles del cielo y con toda la iglesia te aclamamos en la tierra, cantando a una sola voz. Santo, 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 el Señor Dios del universo, el Señor Dios del universo, el cielo y la tierra están
Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a la humanidad, que siempre estás con ella en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando nos congregas en su amor. Y como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Reúne, Señor, a tu Iglesia con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco, nuestro obispo Ricardo y su obispo auxiliar Mauricio, y con todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo. Confiemos al Señor todas las personas que han muerto en estos últimos 24 horas. En estas últimas 24 horas, fruto del COVID, aquí ayer casi 400 personas, en Inglaterra un poco más de 1000, lo mismo en Alemania. Entonces, y podríamos seguir mencionando otros países donde la situación es supremamente grave. Entonces, oremos por todas estas personas que se han ido y la mayoría sin los sacramentos. Entonces, nosotros debemos de intensificar la oración por todos ellos. En fin, oremos por todos los fieles difuntos y hagamos un momentico de silencio. Acuérdate de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro
y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y allí con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con San José su castísimo esposo, con los apóstoles y los mártires, San Sebastián, San Fabián, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora todos juntos invoquemos al Eterno Padre con la oración que Jesús mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, la paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. Como hermanos, démonos ahí en casa un saludito de paz. Pasa contigo, ma. Y con tu espíritu. Pasa contigo. Cordero. Ah, no hay. Digamos juntos: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para... Los invito para que con fe hagamos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, en el santísimo sacramento del altar, en tu palabra, en el hermano, en el pobre, y en medio nuestro, gracias al amor recíproco. Deseo vivamente recibirte dentro de mi ser, y no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente dentro de mí, y recibiéndote te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Jesús, te amo. Haz que cada día te ame cada vez más. Amén. Amén. Sabes que quiero decirte cuando digo 1000 veces la misma palabra. Gracias a ti, tú lo sabes, cada vez es siempre nueva, cada vez es más profunda, cada vez crece en mí, porque miro atrás, toda mi vida es un instante en el cual te encontré a ti. Y yendo adelante veo que si un don existe,
es el estar dentro de ti. Tú descubriste siempre el camino que me lleva a ti, en tu voluntad. Lo dijiste, es el mandamiento nuevo, es tu ley, es tu perla, hasta consumarnos en la unidad. Y por eso decirte gracias es jurarte que para siempre quedaremos allí en esta unidad, hasta que el mundo como en el cielo viva y resplandezca en todos tu voluntad, tu voluntad. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame. Mándame ir a ti para que con tus ángeles y tus santos te alabemos y te glorifiquemos eternamente. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, los sacramentos que hemos recibido fortalezcan en nosotros el fuego del amor que encendió con ímpetu a San Fabián y a San Sebastián y los llevó a entregarse siempre por tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y en este día encomendémonos a la Santísima Virgen María con mucha fe, con mucha devoción. Ella que es auxilio de los cristianos, y cuando decimos cristianos, vuelvo y repito, no se trata simplemente de los católicos, sino de todos los que siguen a su Hijo, aunque algunos de ellos pues no le tienen el cariño que nosotros los católicos le tenemos, pero que no se nos olvide, de pronto es un detalle que puede ayudar a alguno. Martín Lutero, que fue el que dividió la Iglesia, murió rezando el Santo Rosario y con una camándula en la mano. De esa manera murió Martín Lutero. Eso de pronto no se lo dicen a los evangélicos. Fue después Calvino el que, queriendo dividir a toda costa, entonces le prohibió a los seguidores de su iglesia, a los calvinistas, toda referencia a María y toda veneración de los santos representados en las estampas o en las imágenes. Pero los protestantes inicialmente tenían una devoción muy grande a la Santísima Virgen María, empezando por Martín Lutero. Entonces pidámosle a la Santísima Virgen que nos ayude a unos y a otros a vivir en el amor, de tal manera que viviendo en el amor Jesús esté entre nosotros y nos lleve a la unidad. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo mal y peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Oh María, Madre de la Unidad, Rogad por nosotros. María, Madre de la Unidad, Rogad por nosotros. el Señor esté con ustedes, Con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Les recomiendo hoy miércoles buscar en YouTube
la catequesis del Santo Padre Francisco del día de hoy. Búsquenla, nos ayudará a todos a tener esa pasión por la unidad. Y terminamos nuestra celebración con este canto a la Santísima Virgen María. Tú, María, que sabes este arte, dínoslo tú cada instante, para que nuestra nada y vacío total, tú resplandezcas, esclava de amor, sierva de Dios, sierva del amor, sierva de Dios del amor. Tú has sabido existir siendo amor, fuiste tan solo una esclava de amor. Vivir siempre dentro, anclados en Dios, todos palabra vivida, y solo tu plenitud reinará. Un nuevo fruto de amor. Sierva de Dios, sierva del amor, sierva de Dios del amor. Tú has sabido existir siendo amor,